Hoy una serie de mensajes basados en el Evangelio de Marcos y no podía haber escogido un mejor canto para enmarcar este mensaje inicial que este, donde se exalta la grandeza del nombre Jesús. Jesús, tu nombre tan grande, tan alto, solo en ti confiaré. Vamos a orar una vez más, que el Señor se glorifique, sea glorificado en este tiempo, que Él se mueva en medio de nosotros. Señor, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias por ponernos a tus pies, Señor. Y queremos, Señor, estar expectantes, sabiendo que solo tú tienes palabras de vida eterna. De ti viene nuestro socorro. De ti viene nuestro auxilio. Socórrenos, Señor. Envía tu palabra y sánanos, Señor. Envía tu palabra y sálvanos, Dios mío. Obra, Señor, de manera poderosa, sobrenatural. Señor, de esa manera amable que tú tienes, Señor, de esa manera, Dios mío, a veces traumática, pero siempre, Señor, salvadora, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, glorifícate. Ayúdame a oír, ayúdame a expresar, Dios mío, tu verdad en el tono correcto, Señor. Ayúdanos, Señor, como pueblo a recibir tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que os invito a abrir la palabra del Señor por el Evangelio según Marcos en el capítulo 1. Alguien ha dicho, antes de leer nuestro texto, que Marcos 10:45, no hace falta que lo busquéis, podría presentar un bosquejo de todo el Evangelio de Marcos. Marcos 10:45. Y Marcos 10:45 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alguien ha dicho que este versículo podría bosquejar bien toda la narrativa de Marcos. En primer lugar, del capítulo 1 al final del capítulo 10, se podría resumir de alguna forma en esta frase: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Los 10 primeros capítulos vemos a Jesús en acción, entrando, saliendo, sanando, libertando, como el Hijo del Hombre que viene no para ser servido, sino para ministrar, para servir. Eso incluye los 3 primeros años, 3 años y medio de su ministerio. Sin embargo, la última frase de este versículo, y para dar su vida en rescate por muchos, resume lo que podrían ser los 8 últimos días de su vida, de su ministerio terrenal, antes de la resurrección. O bueno, incluyendo la resurrección. Y esto se nos narra, se nos presenta en los capítulos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Del 11 al 16. Así que ahí podríamos tener un bosquejo de Marcos. Los primeros 10 capítulos, Jesús en acción, salvando, ministrando, como el Hijo del Hombre que no viene a ser servido, sino a servir. Los últimos capítulos, del 11 al 16, que resumen los 8 últimos días de Jesús, como el Hijo del Hombre dando su vida en rescate por muchos. Lo que espero, a medida que nos adentramos en esta serie de mensajes y nos adentramos en el texto de la Escritura, es que el Señor haga milagros. Es que a medida que vemos a Jesús en acción, salvando, sirviendo y poniendo su vida en rescate por muchos, nuestra fe crezca, nuestra confianza en el Señor se profundice, que crezca nuestro amor, nuestra admiración, que el Señor se mueva haciendo también las mismas obras extraordinarias hoy, aquí, en medio de nosotros, que le vemos hacer en las páginas de la Escritura. Así que ahora sí vamos a leer nuestro texto. Este mensaje será un mensaje introductorio a toda la serie. Marcos capítulo 1, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Y dice la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hasta ahí la lectura. Hermanos, quiero empezar diciendo algo muy, muy importante. De lo más importante. Marcos, si te fijas, abre su escrito diciendo que con Juan, con otras palabras, pero básicamente lo que dice es que con Juan empieza la historia del Evangelio acerca de Jesucristo. Pero antes que nada, es necesario que reparemos en este término, evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa este término, evangelio? Buena noticia, buenas nuevas, alegres nuevas, noticias de gran gozo. El evangelio es una grata noticia de un acontecimiento que habiendo ocurrido, claro, por eso es un acontecimiento, que habiendo ocurrido cambia para bien la vida de las personas. Es el anuncio objetivo de algo que ha pasado y que porque ha pasado bendice, trae bien sobre las personas. Repercute de forma positiva en aquellos que reciben la buena noticia y por lo tanto son alegres nuevas, son noticias que traen alegría. Eso es el evangelio. Hermanos, poned atención aquí, lo que Marcos trae, lo que Marcos escribe, lo que tenemos delante de nuestros ojos, no es una guía para acercarse a Dios. Es una buena noticia. Hay un mundo de diferencia entre una cosa y otra. Lo que Marcos pone en manos de sus lectores no es una serie de recomendaciones o de mandamientos o de consejos morales o éticos para vivir de manera responsable delante de Dios y para que Dios pueda sonreírte. Lo que Marcos trae no es un catálogo de cosas que nosotros deberíamos reunir, ciertos requisitos que deberíamos cumplir para que Dios nos acepte. Marcos no ofrece eso. Marcos sencillamente dice, así comienza, con Juan se inaugura un nuevo día, irrumpe la aurora de un nuevo día, con Juan se inaugura un tiempo nuevo, el tiempo de la buena noticia acerca de Jesucristo. Marcos trae el relato de algo que ha sucedido, y porque ha sucedido, todo va a ir bien. Son alegres nuevas. ¿No son técnicas de autoayuda? Si Marcos hubiese traído un catálogo de requisitos, técnicas de autoayuda, una lista de recomendaciones éticas o una serie de mandamientos para que Dios nos acepte y nos reciba, estaríamos hablando de otra religión en la que el hombre es convocado a enmendarse, a enderezarse, a adecentarse a sí mismo para presentarse aprobado delante de Dios. ¿Me seguí hasta aquí? Pero Marcos no nos dice lo que tenemos que hacer para presentarnos aprobados delante de Dios. Marcos trae la noticia de lo que Dios ha hecho, no de lo que tú tienes que hacer, sino de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para tu bien, para tu gozo, para tu alegría eterna. Marcos está anunciando de manera objetiva un acontecimiento objetivo, un hecho histórico que cambia el rumbo
de la historia y de mi vida. Marcos no se acerca y dice, bueno, si quieres reconciliarte con Dios, entonces toma nota. Tienes que cumplir las siguientes demandas. Tienes que hacer algunos cambios en tu vida. No. Por supuesto, Dios había dado su ley en Sinaí, sus 10 mandamientos. Esos son demandas, son órdenes, son mandamientos, son comisiones. Pero, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que Dios nunca dio los mandamientos como un camino de salvación. Es importante que entendamos esto. Dios nunca dio los mandamientos como la forma de estar a bien con Dios. Si cumples estas cosas, entonces podrás salvarte. En realidad, Pablo nos dice que, de hecho, la ley fue promulgada para exponer, para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. Así que por una parte la ley promulgada nos muestra cómo es Dios, nos muestra su perfección, su naturaleza santa, la gloria de su carácter. La ley refleja la gloria, la rectitud, la justicia, la bondad de Dios. Pero por otra parte, la ley nos demuestra que nosotros somos culpables delante de Dios, que nosotros somos torcidos. La ley por una parte muestra, Él es bueno, por otra parte muestra, yo soy malo. Y no solo malo, sino que soy impotente para cambiar. Soy malo y no puedo remediarlo. Soy malo y no tengo remedio. No doy una a derechas y no puedo hacer otra cosa que seguir pecando. Eso es lo que pone de manifiesto la ley del Señor. Y presenta al pecado que ya existía antes de los 10 mandamientos, ¿o no? Claro, ya existía, desde el huerto. Pero ahora lo presenta como, no solo como pecado, sino como transgresión, como una violación explícita de un mandamiento explícito. Pablo en Romanos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es el camino de la salvación, sino más bien el propósito de la ley, dice un pastor, fue demostrar al hombre su pecaminosidad total, su incapacidad absoluta y su necesidad incondicional de misericordia y gracia divina. Así que la ley señala la culpa, eres culpable, te habla del castigo, por cuanto has hecho lo que no deberías hacer, mereces la ruina, mereces la maldición. Esas 2 cosas hace la ley, o 3 cosas, muestra la gloria del carácter de Dios, muestra tu culpa y te señala el castigo. Y se acabó. Una vez que ha hecho eso, la ley enmudece y nos deja tan solo bajo una sentencia definitiva, terminante, malditos. Ahora Dios añadió la ley, hermanos, para que cuando nosotros nos miremos en la ley como nos miramos en un espejo, veamos nuestras faltas y las reconozcamos. Y no solo eso, sino que desesperemos de nosotros mismos y digamos, imposible, no puedo enmendarme, soy un hombre vendido al pecado, soy un esclavo, no puedo mejorarme, no puedo adecentarme, no puedo cambiar, estoy completamente anclado en mi impotencia. Y en tercer lugar, ver mi falta, reconocerla, reconocer mi impotencia y luego desesperar de mí mismo y clamar por un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Hermanos, gracias a Dios, Marcos no viene con más instrucciones con instrucciones adicionales y no nos dice mandamientos para alcanzar el favor de Dios. Marcos viene con el anuncio del cielo, con la feliz noticia. Eso es lo que nos cuenta el evangelista. Nos cuenta la feliz noticia de la llegada de un Salvador.
alguien que cumple la ley por nosotros y alguien que muere cumpliendo la sentencia que había sido dada contra nosotros. Solamente la persona que se sacude de su orgullo, solamente la persona que reconoce su bancarrota puede leer convenientemente el Evangelio de Marcos. Bueno, y el Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Juan. Si todavía no te sientes como que has fracasado, no vas a entender nada. Porque el Evangelio de Marcos es para los que saben que han fracasado delante de Dios. El Evangelio de Marcos es para los enfermos. El Evangelio de Marcos es para los moribundos. El Evangelio de Marcos es para aquellos que se han dado cuenta que no dan una derecha, que no tienen remedio y que necesitan un Salvador. Pero el Evangelio de Marcos es la feliz noticia de que el Salvador ha llegado. Ha cumplido todo lo que tú y yo no pudimos cumplir. Ha pagado por aquello, ha pagado los platos que nosotros rompimos. Se suele decir, el que la hace la paga, tú la hiciste y él la paga. Esa es la noticia más maravillosa que podemos recibir. Así que si hay aquí alguien que está bajo el insoportable peso de su propio pecado y su propia culpa, si está experimentando tu impotencia para librarte a ti mismo de vicios, de maneras de pensar, de orgullos, de lascivias, si estás experimentando que por ti mismo no puedes, que lo has intentado y has vuelto a intentarlo, pero una y otra vez caes bajo el peso, la inercia de tu propia perversión, entonces alégrate, hay buenas noticias. Mi socorro viene del Señor. De allí viene mi auxilio. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cantad salmos al Señor, dice el versículo de antes. Cantad salmos al Señor. ¿Por qué? Porque por fin hemos logrado cumplir la ley. No, porque Él ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto en toda la tierra. Hay una noticia maravillosa. Marcos dice, así comienza el Evangelio. Y el Evangelio no son mandamientos, no son consejos, no son técnicas de autoayuda. Es el anuncio de lo que Dios ha hecho en Cristo para nuestra redención completa y final. Marcos no te trae un debes. Marcos te trae un está hecho. Está hecho. Que se alegren entonces los que están atrapados en las prisiones del pecado. Los que han experimentado su incapacidad para salir por sí mismos del hoyo. Que se alegren incluso los que han muerto. Y ahora me acuerdo de nuestros hermanos de Fernán Núñez y de José Luis y de sus padres. Porque está hecho. El Señor ha vencido. Y ha vencido a la muerte. Ha muerto en una cruz. Ha resucitado triunfante. Y Él nos levanta en su justicia y nos da herencia junto con los santificados. La muerte ha sido aplastada, ha sido humillada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y alguien se podría preguntar, entonces no hay nada que hacer. Nada que hacer, ya está. Simplemente escuchar y recibir la buena noticia y punto. No hay nada que hacer. Sí, hermano, hay demandas. Hay cosas que hacer, pero nunca te olvides de esto, por favor, porque si no lo vas a malinterpretar todo. Lo vas a confundir todo. Pensando que estás en Cristo, todavía estás en el agobio de la religión. Las demandas que se nos presentan son en respuesta a lo que Dios ha hecho. En respuesta. Nuestra obediencia no es en un sentido, sino porque no obedecemos para que Dios nos sonría.
sino ahora obedecemos y respondemos con gratitud y amor porque Dios ha recorrido el trecho, porque Él ha hecho la obra que para nosotros era imposible. No vivimos vivimos porque toda nuestra vida de piedad es una respuesta a la iniciativa y a la obra y al actuar de Dios. Tal vez hay personas que todavía piensan de Dios como el gran demandante, el Dios que nos pide y que nos pide y que nos pide. Quiera Dios alumbrar nuestros corazones más para que podamos verle como el gran dador, el que da, el que hace, el que da, el que hace. Marcos no es una lista de requisitos, ¿lo he dicho alguna vez? Es el relato de cómo Dios descendió al campo de batalla, te puso a un lado y venció a tus enemigos. Ahora Marcos nos lleva al desierto, donde dice el texto que hemos leído que multitudes de Jerusalén y de toda la región de Judea están llegando a un predicador raro, pero raro tela de raro. Un hombre que es del todo inusual, Juan el Bautista. Ya su nacimiento fue inusual porque, si recuerdas el relato bíblico, su nacimiento fue anunciado por un ángel. Mientras Zacarías, que era un sacerdote, su padre estaba ministrando al Señor, un ángel se le apareció y le anunció el favor del Señor con él y con su esposa Elizabeth. Su esposa nunca había podido tener hijos. Era una mujer estéril, sin embargo, el Señor le dijo a través del ángel, tu oración ha sido oída. Y Juan nació en respuesta al milagro directo de Dios. Y luego le pusieron Juan. También era, cuando Zacarías puso Juan a su hijo, rompió todos los moldes. Ninguno en su familia se llamaba Juan y eso no era lo acostumbrado. Había que ponerle al chaval, pues Zacarías, por ejemplo. Pero no Juan. Pero es que el Señor le puso el nombre a él, que significa el favor del Señor. Porque él iba a ser el precursor, el heraldo, el pregonero de un día nuevo en la historia de la redención, donde el Señor vendría abriendo su mano generosa para derramar sobre un pueblo en tinieblas el favor del Señor. Juan era un hombre completamente consagrado, era un nazareo. Y de repente empieza a predicar en el desierto. Juan no era un hombre sibarita, amante de los placeres finos. No era un hombre que le gustaba el glamour y el aplauso. Si hubiese sido así, siempre habría tenido tiempo de irse a Jerusalén, montarse una oficina guapa, un logo para su ministerio, comprarse, no sé, una furgoneta, una flota de ella, poner una página web, anunciarse por todos sitios. Pero este hombre predicaba en el desierto y multitudes salían al desierto y se agolpaban para escuchar su mensaje. Ahora, hermanos, tenemos que entender una cosa. Cuando los reyes querían visitar un lugar, alguna provincia, lo que hacían generalmente era enviar delante de ellos un heraldo o un precursor, mejor dicho. Un precursor, la misión de este hombre era disponer el camino por el que el monarca o por el que el gobernador tendría que transitar. Tenía que asegurarse que los caminos estaban desbloqueados, que las vías estaban útiles, que había resuelto cualquier problema, cualquier sendero cortado, que se había encargado de vigilar los caminos contra los ataques de cualquier asaltante. También tenía que ocuparse de que la ciudad a la que iba estuviese bien preparada para recibir al rey como es debido. Hermanos, lo que vemos aquí en estos textos es a un heraldo. Y si yo me paso este mensaje hablando del heraldo y Juan tuviese la oportunidad de escuchar mi predicación, se enfadaría mucho conmigo. Porque todo el ministerio de Juan es para Cristo lo que la luna es para el sol.
Toda la existencia de Juan está subordinada a una sola cosa: anunciar a Cristo. Ser, como ha dicho alguien en este campamento, el nada que anuncia al todo. El nada que apunta hacia Cristo, que es el todo. Así que lo que vemos con la presencia del heraldo, ¿qué es? ¿Qué intuyes cuando empiezas a oír la voz del heraldo? ¿Ah? Que viene el rey. Que viene el rey, hermano. Que el reino está aquí. Que el reino que los profetas habían anunciado ya se ha acercado. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la venida de un día, de hecho la venida de un rey que inauguraría un día glorioso en el que el Señor aplastaría toda oposición, pondría bajo sus pies a sus enemigos, establecería su justicia, su orden y un tiempo permanente de gloria, de luz, de descanso, de paz, de salud, de conocimiento, de seguridad, de belleza, de armonía, de abundancia, de plenitud. Eso lo habían anunciado los profetas. Os pongo varios ejemplos. Cuando David está en su lecho de muerte, sus últimas palabras son estas. Estas son las palabras postreras de David. Nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. 2 puntos. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Te imaginas al viejo David diciendo estas palabras? El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Isaías, el profeta más evangelista de todos, saldrá una vara del tronco de Isaí, capítulo 11. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará en él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 9. Quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 35, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida. Será lugar de cañas y de juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gloria al Señor.
Eso es lo que los profetas anunciaron. He tomado algunos ejemplos. Anunciaron la llegada de un día en el que Dios mismo levantaría un rey justo, un rey compasivo, que aplastaría a todos los enemigos y gobernaría sin rival sobre el trono de David su padre, para dicha perpetua de los suyos. Todo el mal sería erradicado y el bien alcanzaría un desarrollo completo y perpetuo. Siglos de profundo silencio. Desde que Malaquías cerró su boca, 400 años habían pasado sin verdadera palabra de Dios. Ni un verdadero profeta enviado por Dios para traer un anuncio celestial había aparecido en la tierra. 400 años. Y de repente, un hombre de 30 años, muy inusual, un nazareo, para algunos un loco, algunos le dijeron demonio tiene. Ese fue el veredicto de su generación sobre Juan el Bautista. Irrumpe en la escena de Israel con un ministerio de apenas unos meses quizá, como un heraldo del rey. Hermanos, el Señor abrió de nuevo los cielos. Igual que en Silo no había palabra del Señor, pero luego por medio del profeta Samuel, Dios volvió a aparecer en Silo. Ahora Dios vuelve a aparecer, vuelve a haber palabra profética. A través de Juan, el más grande de todos los profetas. Se rompió la medianoche, revienta la oscuridad, se quiebra el silencio y hay voz profética, hay un heraldo y por lo tanto podemos saber, el rey ya está llegando, el reino se ha acercado. Lo que han anunciado los profetas, la venida de ese rey justo está ya pasando delante de nuestra cara. Ahora, hermanos, hemos dicho en primer lugar que el Evangelio es el anuncio del favor de Dios. Pero quiero resaltar ahora aquí que el favor de Dios nos viene en la persona de un rey. Hay favor de Dios. No tienes que hacer, como diría mi hermano Abraham, el triple mortal con tirabuzón incluido. Dios no te pide esos equilibrios. Él sabe que no puede. Él hace el triple salto mortal con tirabuzón. Él lo hace. Él hace lo que era imposible para nosotros. Él lo hace. Hay favor de Dios para ti. Pero el favor de Dios para ti te viene en la persona de un rey. Y esto, hermanos, es algo muy importante también. El Señor no se acerca para echarnos un cable. Cuando hablamos del favor del Señor, no es que el Señor se acerca para echarnos una mano, para que nosotros podamos cumplir nuestros propósitos. Dios no se acerca en Cristo para eliminar los obstáculos de nuestro camino, de modo que podamos avanzar en línea recta hacia el cumplimiento de nuestros deseos. Eso no es lo que significa el favor de Dios. El Señor no viene a facilitarnos nuestro camino, el Señor viene a proponernos el suyo. La salvación de Dios solo es posible si Jesús asume el mando. Si Jesús no reina, tampoco salva. Y quiero decirlo una vez más, algo que he dicho en varias ocasiones aquí. Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Si Jesús no es tu Rey, te estás encaminando a un cielo que solo existe en tu imaginación. No existen cristianos que han recibido la salvación, pero todavía no se han decidido a ponerse bajo el señorío de Cristo. Eso sencillamente es una contradicción de términos. El único cristiano que es salvo es aquel que está bajo el yugo de Cristo, que está bajo el mando de Cristo, que se ha puesto humilde bajo el estandarte del Rey Jesús. Solo bajo el yugo de Cristo se nos garantiza el favor del Señor, la ayuda del Señor, el descanso del Señor.
Yo sé lo que queremos decir cuando les decimos a las personas a veces, bueno, tú has recibido a Jesús como Salvador, pero ahora tienes que entregarte a Él como Señor. Bueno, cambia esa manera de expresarte, porque teológicamente hablando, con todos mis respetos, es una imprecisión, es una contradicción. Si no te has entregado al señorío de Cristo, no estás a salvo. No hay ni un solo versículo que diga en la Biblia que si confesamos que Jesús es el Salvador, seremos salvos. Lo vas a buscar en vano. Pero si confiesas que Jesús es el Kyrios, el amo, el Señor, el Rey, y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, yo entiendo lo que queremos decir. Lo que queremos decir a la persona es que se espabile, que no puede sencillamente acercarse, que se consagre más al Señor, que se aplique, que pueda vivir de manera coherente con su fe. Pero hay otras maneras de expresarlo. En lugar de usar esto donde parece entonces que llamamos a confusión. Parece que hay dos tipos de cristianos y en realidad no los hay. Todos los cristianos se han puesto voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahora, hermanos, Él no viene entonces a impulsar nuestro sueño, Él viene a instaurar y a presidir su propio proyecto, que es el reino de Dios. El reino de Dios es esa realidad donde Dios es reconocido Rey, donde su nombre es santificado, donde su voluntad es amada, es buscada, es aceptada con gozo, donde el Dios Trino es honrado, acatado con deleite su consejo, donde Cristo es cabeza y donde Dios es todo en todos. Eso es el reino de Dios. Así que hay favor divino. Pero el favor divino no viene con la presencia, con la venida, la presencia y el levantamiento de un rey, el Rey Jesús. Por lo tanto, el mensaje de Juan era un mensaje a veces brusco. Eran buenas noticias porque él decía, ya viene detrás de mí, preparaos para recibir al Rey. Pero también era un mensaje a veces brusco, tosco, era un mensaje de confrontación, de arrepentimiento. Enderezad su senda, enderezad su senda. ¿De qué está hablando aquí? ¿Estaba pidiendo Juan que todos estuviesen, rellenando los baches del camino? Por supuesto no. ¿A qué terreno se está refiriendo Juan? Al corazón. Aquí es donde están los baches, aquí es donde están los montículos, aquí están donde están las sendas cortadas, aquí es donde está lo torcido. Y Juan está diciendo, viene el Rey, ya viene el Rey, así que enderezad su senda, enderezad las sendas, que todo valle se rellene, que todo monte se baje, para que haya un camino bien dispuesto para que el Rey venga. Y él llamaba a la gente al arrepentimiento y al bautismo. Ahora quiero deciros, ¿me estáis siguiendo hasta aquí? Sí. Los judíos bautizaban. Juan no inventó este rito. Ellos bautizaban a los gentiles que se convertían al judaísmo, a su fe. Lo fuerte aquí es que Juan llama al arrepentimiento y al bautismo no a los gentiles, sino a todas las personas. Y lo que llama la atención es que llama a los hijos de Abraham, entre comillas, al arrepentimiento profundo. Hermanos, los judíos están siendo desafiados a un profundo arrepentimiento, a quitar todas las cosas que obstaculizan el reinado del Rey, que ofenden la autoridad del Rey, que se levantan contra la autoridad y la majestad del Rey. Y hermanos, necesitamos entender cuál es el meollo del arrepentimiento. La esencia del pecado no es que hacemos cosas malas.
La esencia del pecado es que nos colocamos a nosotros mismos en el lugar que le corresponde a Dios. El pecado básicamente es rebelión. El pecado básicamente es la afirmación de mi ego. La afirmación de mi ser autónomo. Autónomo. ¿Recordáis en Edén, cuando Satanás tienta a Eva, qué le dice? ¿Sabe Dios que el día en que tú comas de este fruto, serás como Él? Ahora, Eva no era tonta. A Eva no se le escapaba el hecho de que ella era una criatura y tenía cumpleaños. Había sido creada en un momento dado. Estaba sujeta al tiempo, a los meses, a la secuencia de momentos. Dios es eterno, no tiene cumpleaños. Perdón. Sí. No está sujeto a una secuencia de momentos. Él vive fuera del tiempo. Eva sabía que lo que Satanás le estaba diciendo no era que ella se convertiría, pasaría de ser una criatura a ser creadora también. ¿En qué sentido Satanás le está diciendo serás como Dios? Básicamente lo que el diablo le está proponiendo es ser independiente. Independiente. Serás como Dios conociendo el bien y el mal. Lo he dicho en varias ocasiones, lo repito ahora. Como si Satanás le dijese, mira Eva, sé que tú has sido creada como una criatura subordinada. Tú eres dependiente de Dios. Para entrar y para salir, para vivir tu vida, tú necesitas vivirla bajo el consejo de Dios. Necesitas que el Señor te guíe, te alumbre, te pastoree. Necesitas, si vas a tomar decisiones, necesitas que el Señor te dé sabiduría, te enseñe el camino que debes andar, que fije sobre ti sus ojos. Necesitas no ser como el caballo o el mulo que si no se le ponen un cabestro no obedecen. Necesitas ser mansa para que cuando Dios te diga a la derecha, tú vayas a la derecha, y te diga a la izquierda, tú vayas a la izquierda. Y si tú renuncias al consejo de Dios, entonces te vas a estrellar, porque como criatura subordinada, tú no sabes cuándo conviene ir a la derecha o cuándo conviene ir a la izquierda. Pero si come de este fruto, y mira Dios cómo lo ha hecho, qué increíble. Yo alucino. ¿Cómo es posible que Dios te esté negando esto? Él es una deidad siniestra. Seguro que tiene un complejo de inferioridad. Y te oculta esto para que tú seas subordinada y dependiente toda su vida. Pero si tú comes, si tú me haces caso, si tú comes de esto, tú ya no tendrás que hacer tu devocional por la mañana y decir, Señor, ¿tiro para la izquierda o tiro para la derecha? Tú misma, Eva, tú sabrás, tendrás en ti el conocimiento de la ley, el conocimiento del bien y del mal. Tú tendrás dentro de ti el canon, tú tendrás dentro de ti la norma, tú tendrás dentro de ti la ley y serás autónoma. Con la ley en ti misma, tú serás ley para ti y no dependerás nunca jamás de Dios. Y Eva se tragó la mentira, se rebeló contra el orden dispuesto por Dios, apuñaló el amor más tierno y más dulce de su Creador y se arruinó la vida. Hermanos, la esencia del pecado no es que hacemos cosas malas. La esencia del pecado es que nos ponemos en un lugar de abierta rebelión contra Dios. Nos colocamos en el centro de nosotros mismos, siendo los capitanes de nuestra propia alma, sosteniendo las riendas de nuestra propia vida, estableciendo nuestros planes, nuestras metas, nuestros tiempos, disponiendo nuestra vida bajo nuestro criterio. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Por lo tanto, la esencia del arrepentimiento es quitarse de en medio.
La esencia del arrepentimiento es negarse a uno mismo. La esencia del arrepentimiento es mucho más profunda que dejar de mentir o que dejar de hacer cosas malas. Eso viene después. Esos son los frutos del arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento. Esos son los frutos del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es algo más básico, más radical, más profundo. Esos son los frutos. Pero en la raíz, el arrepentimiento es no ya yo. Es negarse a sí mismo. Es quitarse del trono. Y voluntariamente y gozosamente y con todo el entusiasmo del mundo y con gran alegría disponerse para servir al Señor, reconocer al Señor, amar al Señor, seguir al Señor, entregarnos al Señor, reconocerle como el centro de todo. Amén. Hay favor del cielo. No es una conquista tuya, es una conquista de Dios y Él te la regala. Eso es el Evangelio, pero ese favor no viene en la persona de un rey. Y el rey no viene como para echarnos una mano, para echarnos un cable, para ayudarnos en nuestras cositas, para el adelanto de nuestros planes. No, al rey tus planes le traen sin cuidado. El rey solo conoce unos planes, los suyos. Solo tiene un proyecto que se gestó en la eternidad, en el secreto de sus propias entrañas. No te consultó, no me consultó, gracias a Dios no nos consultó. Él trazó su plan perfecto, el reino de Dios. Y Él viene, pero Él quiere que tú te quites de en medio. No puede haber dos reyes, no puede haber dos señores, no puede haber dos cabezas. Tienes que arrepentirte, tengo que arrepentirme. Ese era el mensaje de Juan. Arrepentíos para que el rey pueda venir sobre un territorio llano. Arrepentíos para que la ciudad esté bien dispuesta. Arrepentíos. Ahora una cosa más. ¿Te has fijado en la ropa de nuestro hermano? Y más, ¿te has fijado en la ubicación de Juan el Bautista? Ni la ropa ni la ubicación es casual. Una pregunta a los que sois más conocedores de la historia del Antiguo Testamento. ¿A quién te recuerda? ¿Quién te viene a la mente cuando empiezas a pensar en alguien vestido de esta guisa? De pelo de camello y con un cinto de cuero en sus lomos. ¿Dónde he escuchado yo esto? ¿Dónde he leído yo algo de esto? ¿Quién se vestía así? Elías. Y otra cosa, ¿en qué lugar Elías fue sacado de esta tierra, arrebatado al cielo? En el Jordán. Así que en el mismo lugar, Elías le había dicho a Eliseo, vamos, porque el Señor me está llamando al Jordán. Y allí se dividieron las aguas y allí el Señor lo arrebató con un carro de fuego y Eliseo de nuevo regresó golpeando de nuevo las aguas del Jordán. En el Jordán, de nuevo, muchos siglos después, aparece un tipo vestido de la misma manera que Elías, con un traje de pelo, con un cinto de cuero. Os leo la referencia en el segundo libro de los Reyes. Dice que el rey estaba preguntando, dice, ¿cómo era? Dice, le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Así que de repente aparece un hombre en el desierto, en las cercanías del Jordán, vestido como Elías, y empieza a levantar su voz profética en medio de la nación de Israel. Yo creo que era inevitable para los que conocieran, que era la mayoría, pensar en Elías. ¿Por qué? ¿Por qué Juan se vistió de esta manera? Sí, es verdad que esa era la manera en que muchos se vestían, en que algunos se vestían con un vestido burdo, pobre, los habitantes de ciertos lugares. Pero, ¿por qué se vestía de esta manera? Bueno, recientemente acabamos la predicación, la serie de predicaciones basadas en el libro del profeta Malaquías. Y no sé si recordáis, espero que sí. Una de las grandes profecías que aparece en ese libro, aparece en el capítulo 4 y dice, he aquí yo os envío al profeta Elías.
Esa era una de las últimas cosas que Dios había dicho proféticamente a la nación de Israel. De hecho, la última. Era la última cosa que Dios había dicho proféticamente después de esos 400 años de silencio. Y lo siguiente que pasa es que en el desierto, a la altura cerca del Jordán, aparece un hombre vestido como Elías, anunciando la palabra profética de Dios. No es casual. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Cuando el ángel profetizó el nacimiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías dijo: Él, el niño que te va a nacer, Él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en Mateo 17, los escribas le habían preguntado a Jesús diciendo: oye, es necesario que Elías venga primero, ¿no? Y Jesús les respondió: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, porque a Juan le cortaron la cabeza. Un rato después. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, dice Mateo, cuando Jesús dijo esto, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Así que Juan aquí está cumpliendo en su persona la profecía dada por Dios a través del profeta Malaquías. Y no solo eso, sino la profecía dada por medio del profeta Isaías. Los 4 evangelistas, cuando hablan de Juan, mencionan esta profecía del capítulo 40 de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, quiero hacer un inciso aquí, o una aplicación más bien. Esta historia de Juan, esta historia del Evangelio, no arranca de la nada, no es un movimiento del carro de Dios en el vacío. Esto es el cumplimiento del propósito y del pacto de Dios anunciado por medio de los profetas siglos atrás. 400 años Malaquías, unos 600 años el profeta Isaías. Hermanos, cuando Dios dice, Dios hace. Cuando Dios anuncia, Dios cumple lo anunciado. El Señor es fiel. Ni se olvida, ni se retrasa. ¿Puedes alegrarte en esto? Esto es verdad. El Señor, cuando dice una cosa, la hace. 400 años. Tal vez algunos habían desesperado. Tal vez algunos habrían dicho, bueno, estos eran los antiguos que pensaban que cuando Dios dice una cosa, la hace. Y puede pasar un siglo, puede pasar 4 siglos. La noche puede durar mucho, pero después viene la mañana. Y Dios cumple su promesa, bendito sea su nombre. Y sus promesas cumplidas, hermanos, son un testimonio elocuente, poderoso, potente, no solo de su fidelidad, sino de su capacidad y de su bondad. Sus promesas cumplidas nos dan testimonio de que Él quiere porque es bueno, Él puede porque es fuerte y Él cumple porque es fiel. Y además sus promesas que ya se han cumplido. La venida de Jesús, cumplida, nos garantiza que la segunda venida también se va a cumplir. Y todas las promesas que están por cumplirse, no importa si la noche se pone muy oscura, no importa si parece que el infierno se va a tragar al remanente piadoso, no importa si el mundo se colapsa, no importa, Dios cumplirá su promesa porque Él quiere, porque es bueno, porque Él puede, porque Él es fuerte y porque Él es fiel. Así que hemos visto que lo que se nos da no es una lista de requisitos, estamos llegando al final, sino una noticia feliz, la noticia feliz de una victoria alcanzada por Dios en favor nuestra.
pero de que esa bendición, ese favor nos viene en la persona de un rey. Y nosotros necesitamos preparar, disponer nuestros corazones, alisar la senda de nuestro corazón, quitándonos de en medio, tirando nuestras armas, quitando nuestro gesto de desafío, bajándonos del trono y dándole la bienvenida al verdadero rey, al legítimo rey. Y hermanos, nos gozamos en la fidelidad, en la bondad y en la potencia, en la capacidad del Señor. Termino con el último punto. Como he dicho antes, Juan sabía que su vida no tenía sentido en sí misma. Su vida tenía sentido en la medida en que se relacionaba con el ministerio de Jesús. Y quiero que reparemos un momento en su mensaje. Él decía, yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Había una tradición antigua, nos dice William Hendrickson, el comentarista, que decía que la diferencia entre un discípulo y un siervo o un esclavo era que el discípulo siempre tenía que estar dispuesto a realizar cualquier servicio que un criado hiciera, menos desatar las sandalias de su maestro. Eso no, eso lo hacía el criado solo. El discípulo, todos los demás, pero ese no. Entonces fíjate lo que Juan está diciendo aquí. El discípulo debe estar dispuesto a realizar casi cualquier servicio. El esclavo tiene que estar dispuesto a hacer cualquier servicio, sin el casi. Pero Juan lo que está diciendo es todavía más fuerte. Yo no soy digno ni siquiera de hacer ese servicio del esclavo. ¿Por qué? Porque Juan sabe que el que le está echando el aliento en la nuca, el rey que viene detrás de él y que ya está llegando, es más grande y más poderoso que yo, dice. Es mayor en rango, es mayor en majestad. El rey que viene aquí es llamado Jesús, es un nombre humano. Jesús significa Jehová salva. Bendito nombre, bendícelo, bendice ese nombre. Jehová salva, bendice ese nombre en la persona de Jesús, claro, el Salvador. Ese es un nombre humano, pero a ese nombre se le añade un nombre, digamos, oficial, que es Cristo. Se nos dice ahí, versículo 1, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. No es solo Jesús, es Jesús el Cristo. Cristo significa, en el hebreo sería Mesías, en castellano el señalado, el ungido por Dios. El ungido. Señalado, apartado, comisionado y habilitado por Dios para fungir como rey, como profeta y como sumo sacerdote. Él es el ungido. Él no es solo Jesús, el hombre de Galilea, de Nazaret, de Belén. Él es el Cristo de Dios, el señalado para ser el gran profeta. En una ocasión Moisés le dijo al pueblo, de entre vuestros hermanos el Señor levantará un profeta. Escuchadle a él. Escuchadle a él. Y recordáis en el monte de la transfiguración, en una ocasión Jesús va con Juan, con Jacobo, sube al monte y allí dice la Escritura que se transfiguró delante de ellos. Y estando en esa manifestación de la gloria, aparecieron dos personajes, ¿recordáis? Que hablaban entre sí y hablaban con Jesús. ¿Recordáis quiénes eran? Moisés y Elías. Y entonces Pedro, impulsivo como él solo, dijo, oh Señor, no queremos volver de este campamento, queremos quedarnos en este campamento por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una cosa, vamos a envasar esta visión, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y nos vamos a quedar aquí porque esto es buenísimo para nosotros. Pero no sabía lo que decía, dice el evangelista. Y en ese momento
dice que la gloria del Señor se manifestó de una manera nueva. Y cuando alzaron los ojos, los discípulos que estaban con miedo, alzaron los ojos y entonces ya no vieron ni a Moisés ni a Elías, vieron a Jesús solo. Y una voz vino del cielo que dijo, este no, este tampoco, este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús es el gran profeta. Jesús es el ungido para ser el profeta definitivo. Pero no solo eso, Jesús es el ungido para ser el sumo sacerdote. Dice el escritor de Hebreos, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Habría muchas cosas que decir sobre esto, pero ya no tenemos tiempo. Y no solo eso, Jesús es el ungido, separado, habilitado, capacitado por Dios para ser el Rey de los reyes. Él lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero no solo es Jesús el Cristo, es Jesucristo el Hijo de Dios, nos dice el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con razón Juan dijo, yo no soy digno de desatarle encorvado la correa de su sandalia. Tú tampoco eres digno, yo tampoco. Estamos hablando no solamente de Jesús, portador de la salvación de Dios. No solamente estamos hablando del ungido para ser el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El gran Rey de los reyes y Señor de los señores. Rey sempiterno. No solamente estamos hablando del ungido para ser el gran profeta. Él dijo, yo soy la verdad. No solamente Él es el verbo, el mensaje, la palabra de Dios. No, es que estamos hablando de Dios mismo. Él es el Hijo de Dios. Él es el único ser independiente. Él no necesita nada ni nadie. Feliz como Él solo, desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando los ángeles no existían, ni las galaxias, ni la materia, ni la iglesia. Él es el eterno, el que trasciende en el tiempo, el que está fuera de los límites del tiempo. Él es el que ha vivido todos nuestros mañanas y todos nuestros ayeres. Porque Él está fuera del tiempo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dijo Él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Eso dejó descuadrado a muchos de sus contemporáneos. Si apenas tienes 40 años. Por cierto, a Jesús le echaron más edad de la que tenía. Varón de dolores, ¿no? Él es el inmutable, inalterable en su ser, inalterable en sus perfecciones, inalterable en sus propósitos, inalterable en sus planes y sus promesas. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Dios inmenso. Él es el Dios omnisciente. Los cielos de los cielos no pueden contener a la segunda persona de la Trinidad. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás allí. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, he aquí que allí me guiará tu mano y aún allí me asirá tu diestra. Él es el omnipotente creador. Él es el que creó a Juan el Bautista. Él es supremo gobernador de todas las cosas. Bueno, Salvador, la fuente de todo bien, el santo, el apartado, el diferente, el limpio, celoso en proteger su propio honor, justo en todos sus tratos, justo en todos sus mandamientos, justo en todos sus propósitos. Él es el dueño de los piropos de los serafines que cantan santo, 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 santo. Él es terrible en ira, Él es vengador de toda justicia. Él es Dios, el que viene detrás de mí, dice Juan en el Evangelio de Juan. Es el que era antes de mí. El que viene después de mí es el que es antes de mí. Él es Dios. Pero no solo eso, sino que su obra,
la obra que va a hacer es mucho más radical, más definitiva y más eficaz que la obra que cualquier hombre puede hacer. El agua limpia la piel. Yo os bautizo en agua. Pero el que viene tras de mí, ¿qué dice? Os bautizará en Espíritu Santo. El agua limpia la piel, pero no alcanza los pensamientos. Es solo un símbolo externo de arrepentimiento. Es solo un símbolo externo de verdadera purificación. Pero la palabra del Señor era que iba a llegar un día, por ejemplo, por medio del profeta Ezequiel, y estoy terminando, pero no te pierdas aquí, por favor. Por medio del profeta Ezequiel, Dios anunció la llegada de un día donde el pueblo experimentaría una obra profunda, radical, eficaz. Lo expresa con estas palabras: esparciré sobre vosotros agua limpia. Y esta agua no es H2O. Aquí está hablando de una obra espiritual y esto se va a hacer muy claro a medida que lea. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, una mente nueva, un ser interior renovado dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis caminos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Maravilloso, espectacular, magnífico. Puedes montarte un campamento esta semana en tu casa con este versículo y danzar de arriba abajo en cada frase. Aquí el Señor nos está diciendo, nos está hablando de una obra tan profunda y tan radical que Jesús la denomina en una ocasión nuevo nacimiento. Es como nacer de nuevo, donde se incluye perdón y limpieza del pecado. Y yo anuncio hoy, al iniciar el Evangelio de Marcos, que en Dios, en base a la obra de Cristo, hay perdón. Hay perdón. He estado orando con gente que ha pecado de muchas maneras horribles. He visto al Señor perdonando a violadores, abusadores de niños, gente metida en lo más sucio de la lascivia y la lujuria, desobedientes a los padres, traficantes, gente corrupta. Hay perdón, hay limpieza. Prostitutas, envidiosos, presumidos. Pero no solamente hay perdón, no solamente Dios limpia el corazón de tal manera que Él puede verte como si nunca hubieras pecado, sino que hay más, hay una nueva naturaleza, una nueva mente. El corazón duro y rebelde es cambiado por un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que comprende a Dios, un corazón que entiende a Dios, un corazón que desea a Dios. Dios nos da la mente de Cristo, no solamente nos perdona los pecados y nos deja, porque si nos perdona los pecados y nos deja, entonces mañana volveremos a pecar y luego volveremos a necesitar el perdón y volveremos a pecar con gusto además, porque esa es nuestra mentalidad y esa es nuestra mente y eso es lo que nos gusta y eso es lo que nos va y eso... Pero Dios dice, pero no solo te perdonaré, es que voy a cambiarte el chip para que ahora lo que te va, lo que te gusta, las pasiones de tu corazón sean otras. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque, hermanos, la vida cristiana no solo es perseguir la santidad. La vida cristiana no solo es perseguir la santidad. La vida cristiana es preferir la santidad. No es solo perseguir la santidad, es preferirla, es amarla, es desearla, es tener hambre y sed de justicia, es amar a Cristo. Y por último, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Os voy a perdonar, os voy a cambiar el chip.
y voy a venir a vosotros. Cristo en nosotros. Porque la vida cristiana no consiste solo en imitar a Cristo, sino en expresar a Cristo. Es Él viviendo en nosotros, expresándose a través de nosotros. No ya yo, sino Cristo vive en mí, haciendo Él en vosotros, por su Espíritu, lo que es agradable delante de Él. No yo, sino la gracia de Dios en mí, por esa suministración, por esa ayuda constante de su Espíritu Santo. Cristo, el Padre, el Hijo, morando en mí. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él y nos manifestaremos a Él. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que Juan dice, yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Porque Él es Jesús, el portador de salvación. Porque Él es el Cristo, el gran Rey, el gran sumo sacerdote, el gran y definitivo profeta. Porque Él es Dios, el Dios eterno. Yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos, porque mi ministerio es solo sombra, pero su ministerio. Yo bautizo con agua, pero Él bautiza con Espíritu Santo. Él purifica desde adentro. Él perdona definitivamente. Él limpia definitivamente. Él cambia la naturaleza de las personas. Y Él viene a morar. Y cuando Él viene a morar, Él hace que andemos en sus caminos. La diferencia, hermanos, es increíble, es inconmensurable. Dios dice que cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él lo llevaba de la mano. Pero Israel era un rebelde. Es como el padre que toma de la mano para cruzar una avenida a su hijo, pero el niño está ofuscado, está además rebelde, se ha enfadado con el padre, quiere volverse a la tienda de golosina y está tirando y tirando. El niño no es consciente de ningún peligro. Si el padre lo soltase en ese momento, el niño correría lejos de su padre y regresaría al puesto de chuche. Dios era así con el pueblo, te tomé de la mano y te llevé. Pero he aquí que vienen días donde yo haré un pacto nuevo. Ya no te tomaré de la mano. Escribiré mi ley en tu mente y la pondré en tu corazón. Es como si el padre pudiera ponerle su mente a su niño. ¡Pah! Ya le puede soltar la mano. Y pondré en vosotros mi espíritu. Y dice, y haré que andéis en mis caminos. Y os guardaré de vuestras inmundicias. Y aquí habla de seguridad. Seguridad en el Señor para siempre. Y os guardaré de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos. Termino. Hay vida, hay perdón, hay favor de Dios. Esto no es una conquista tuya, pero el favor viene en la persona de un rey. Tenemos que quitarnos de en medio. Él debe reinar, no nosotros. La corona es suya, no nuestra. Él es fiel, sus promesas se van a cumplir. Y Él es, hermanos, y así se titula este mensaje, el Rey Salvador. Él es el Rey Salvador, que bautiza con Espíritu Santo. Cree en el Señor Jesucristo, adora al Señor Jesucristo, celebra al Señor Jesucristo.